desde el inicio de la pandemia, desde Amnistía Internacional estamos monitoreando, siguiendo de cerca las distintas situaciones en distintos países y también en el contexto local en las distintas provincias. Y fuimos haciendo distintas observaciones ante situaciones. Por ejemplo, el año pasado, a mitad de año, hicimos un informe, un relevamiento sobre el uso abusivo de la fuerza y distintos hechos de violencia institucional en distintas provincias, haciendo recomendaciones a cada una de ellas. Y así durante, digamos, todos estos meses o años, ya te diría, venimos haciéndolo, y eso también replicado en distintos países. Y cuando, digamos, empezamos a recibir denuncias desde la provincia, desde Formosa, distintos casos en el mes de septiembre del año pasado, empezamos a investigar un poco, a documentar todas las denuncias que estábamos recibiendo, y a partir de las denuncias, digamos, nuestro mecanismo de trabajo es ese. Nosotros recibimos denuncias ante posibles violaciones a los derechos humanos y tenemos que documentarlo y poder relevar toda la información que tenemos, y a partir de eso nos involucramos y hicimos distintas estrategias que ya habrás visto vos también, desde ese momento a esta parte, tanto desde la justicia, pues intentando que la Corte Suprema resuelva la situación de los varados, como reuniones con autoridades y visibilización básicamente de todas esas denuncias que veníamos llevando. Ese sería el motivo de por qué estuvimos siguiéndolo de cerca. Y la verdad es que recibimos muchas denuncias. En el informe hay relevadas 45 denuncias, que digamos es un número muy muy grande para lo que sucedió, digamos, y para documentarlo. Noelia, de la síntesis de este trabajo, ¿la frase final es que en Formosa se violaron los derechos humanos? Sí, digamos, lo que venimos relevando nosotros desde ese momento que te digo en septiembre, sí, vimos distintas situaciones de violaciones a los derechos humanos a partir de diferentes denuncias, pero que también esas denuncias nos permitieron ver una situación más generalizada de, digamos, cómo se implementaron las medidas para combatir la pandemia, que nosotros obviamente entendemos las dificultades que plantea la pandemia tanto para el Estado Nacional como obviamente para el Estado formoseño, para la provincia, y entendemos las complejidades, que tienen que cuidar la salud y que eso es una prioridad, pero la implementación de esas medidas para combatir la pandemia no pueden vulnerar los derechos humanos, y en el informe mismo incluimos cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos que deben respetarse, la legalidad, la necesidad de las medidas, la proporcionalidad, que las medidas sean el último recurso. Si se va a vulnerar un derecho humano, que ese sea el último recurso y se hayan probado otras alternativas, la temporalidad de las medidas, digamos, que en este año y más de 3 meses que ha pasado, bueno, que digamos no puede ser que todo el tiempo hayan sido las mismas medidas, que haya cierta temporalidad. Para que la gente que nos está escuchando, Noelia, ¿qué casos ustedes determinan que a partir de determinadas circunstancias es violación de los derechos de las personas? Y de los casos de Formosa, ¿qué es lo que ustedes han encontrado como más reeditado o repetitivo en las acciones? Bueno, primero, digamos, los términos generales son la evaluación de las políticas a través de estos criterios de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, último recurso. Digamos, el último recurso es muy importante porque en muchos de los casos que nosotros evaluamos no veíamos que las medidas sean el último recurso posible para combatir la pandemia, digamos, sobre todo en el caso de los aislamientos en los centros. Digamos, y los casos que recibimos, digamos, las denuncias y lo que tuvimos que documentar es, en primer lugar, la situación de las personas varadas, y con mayor gravedad las personas que se encontraban varadas directamente en la ruta, sin acceso a agua potable, a alimentación, ausencia de condiciones higiénicas, durmiendo, digamos, a la intemperie, sin tener una respuesta ni certeza de cuándo esa situación iba a concluir, y sin ningún tipo de asistencia estatal, digamos. Digamos, no había ni siquiera como respuesta, bueno, al menos te asisto de determinada manera, te garantizo el alojamiento en determinado lugar, y nada de eso sucedió. Luego sí, la situación de los centros de aislamiento, con estas cuarentenas o aislamientos, dependiendo del caso
compulsivos bajo custodia estatal. En los centros documentamos distintas situaciones vulneratorias de los derechos humanos. Digamos, los centros tenían la característica de estar custodiados 24 horas por policía, pero eran centros supuestamente cuidados de la salud, pero el personal de salud iba 1 o 2 veces por día y todo el resto estaba la policía encargada. De hecho, hemos relevado situaciones en que la propia policía es la que transmitía cuestiones médicas, lo cual no corresponde. Malas condiciones en los centros, en hacinamiento, bueno, todos vimos en el Montenal, digamos, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de aislamiento suficiente entre las personas que podía provocar contagios, el no respeto de la intimidad de las personas, adultos mayores, niños, mujeres, varones, todos en un mismo espacio. Las personas no sabían cuándo iba a terminar, los criterios científicos que determinaban y determinan en todo el mundo el inicio de un aislamiento o el inicio de una cuarentena para las personas no estaba claro. Tenemos algún caso que estuvieron más de 31 días en un centro de aislamiento. Esas son, digamos, las principales situaciones que evaluamos allí, y luego sí culminamos con la represión del 5 de marzo, con un uso excesivo de las fuerzas que se pudo ver en las diferentes imágenes, videos que relevamos. Más de 100 heridos, más de 90 detenidos. La verdad es que sí, la situación de uso abusivo de las fuerzas del 5 de marzo generó muchísima preocupación en torno al rol de las fuerzas de seguridad, que deben garantizar la seguridad y no generar más violencia en una situación que es compleja, que nosotros entendemos que las manifestaciones muchas veces son difíciles de controlar, que los manifestantes pueden provocar disturbios, pero el rol de las fuerzas de seguridad es bajar la violencia y no aumentarla, y en las imágenes no se pudo comprobar eso. Noelia, Amnesty International es un organismo justamente de alcance mundial. ¿Tienen algún otro informe de similares o parecidas características a lo que han evaluado y redactado aquí en Formosa? Digo, para ver si esto es único, es repetitivo de otros modelos de administración política. ¿Cómo lo comparan? Si se puede comparar lo que se vivió y se vive aún en Formosa. Mira, a nivel regional sí hemos hecho un informe respecto de Venezuela, Paraguay y El Salvador en relación con los centros de aislamiento. Allí también se implementó una política de aislamiento o cuarentena en centros bajo custodia estatal, pero, digamos, hubo una temporalidad, esto que te decía al principio. Los centros, a partir de las excelentes denuncias que recibieron, ya el año pasado ya no estaban en funcionamiento, o al menos redujeron muchísimo la cantidad de personas que pasaban por esos centros. Ese documento lo hicimos a mitad del año pasado. El tema de Formosa es que estamos todavía hoy hablando de estas situaciones, que esto, digamos, la situación más grave de los centros de aislamiento sucedió ya un año después de haber empezado la pandemia, con los gobiernos con distintas herramientas para responder, porque uno entiende que al principio de la pandemia, cuando se está descubriendo cuáles son las medidas más eficaces, es más posible que sucedan estas cosas, pero bueno, ya con muchas más herramientas, esto es el último recurso, bueno, probemos distintas alternativas. Bien. O al menos hagamos que sea efectivamente en el peor momento que se sigan estas medidas. La verdad es que el aislamiento en centros o en hoteles se ha hecho en otros países, pero nosotros no pudimos documentar situaciones a esta escala y con este tipo de denuncias en ningún otro lado. Eso no quiere decir que haya sido exhaustivo y que hayamos revisado cada uno de los países, pero de todos los países que fuimos relevando sí encontramos aislamientos o cuarentenas bajo custodia estatal, y eso es una medida posible. Todos pueden hacerlo, pero no en esta escala, no con este tipo de denuncias que nosotros recibimos. Después de este informe, a ver, porque la pregunta se hace por ahí la gente que nos está escuchando en la radio, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Digo, este informe ustedes lo dan a conocer, se difunde, pero ¿tiene algunas consecuencias? ¿Abre alguna instancia distinta, ya sea política, judicial, para con el gobierno de Formosa? Mira, nosotros venimos desde septiembre siguiendo muy de cerca la situación, intentando comunicarnos con las autoridades de la provincia, poniéndonos a disposición. Digamos, nuestra forma de trabajo es ser constructivos, colaborativos. Si los gobiernos necesitan
algún tipo de colaboración para pensar esas medidas desde una perspectiva de derechos humanos, nosotros siempre estamos a disposición. Hicimos distintas estrategias, les dirigimos a la Corte Suprema, participamos en audiencias judiciales, tuvimos reuniones con autoridades nacionales, con el jefe de gabinete, con la Secretaría de Derechos Humanos en distintas instancias, y también ahí sentimos que hubo varios cambios, digamos, en las políticas. Digamos que no, eso no quiere decir que la situación esté solucionada, pero que sí hubo algunos cambios. Y ahora nosotros lo que hicimos fue, digamos, este informe releva hasta marzo. Nosotros ayer mismo comunicamos este informe tanto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como a las autoridades de Formosa, y volvimos a ponernos a disposición para conversar sobre el informe, pero también para dialogar sobre estas medidas y las mejores formas de implementarlas desde una perspectiva de derechos humanos, así que nosotros continuamos estando a disposición. Y por otra parte, obviamente que también estamos aún siguiendo de cerca la situación y muy atentos a la situación de Formosa, para que si en algún momento es necesario volvamos a colaborar, digamos, y a documentar. ¿Y han tenido algún tipo de respuesta, si bien se lo han comunicado ayer tanto al gobierno nacional como al gobierno de Formosa este informe? ¿Han tenido alguna devolución? No, por el momento no. No hemos tenido comunicación. Hablando justamente de comunicación, nosotros trabajamos acá en medios de Formosa. Te pregunto si en estos relevamientos que hicieron han detectado algún tipo de persecución o cercenamiento de la libertad de prensa en Formosa. Mira, lo que pudimos relevar fueron las situaciones de uso abusivo de la fuerza y falta de medidas de protección contra trabajadores de prensa durante la manifestación del 5 de marzo, donde relevamos específicamente algunas denuncias de trabajadores de prensa que la policía les disparó, no les dejaba filmar, sabiendo que eran prensa los detuvieron. Bueno, el caso de Julieta es uno de los que se hizo más conocido, creo, pero digamos, son distintas las situaciones. Las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales tienen el deber, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, de garantizar la labor de la prensa. No pueden dispararle, no pueden detenerla, tienen que generar un cordón de protección para que si hay hechos violentos no puedan ser heridos, digamos, y puedan seguir ejerciendo su labor en ese momento, y no vimos que eso sucedió durante el 5 de marzo. Bien. Te agradezco este contacto con Radio 1 de Formosa, Noelia, y vamos a ver si hay algún tipo de respuesta, ya sea del Gobierno Nacional, a través, esto lo presentaron a Jefatura de Gabinete, ¿a dónde lo presentaron? O a la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría del Pietragala, que está a cargo, digamos. Exacto. Que justamente había hablado justamente sobre la necesidad que en las fuerzas policiales de Formosa se haga un tipo de capacitación justamente en estas cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Sí, cuando sucedió lo del 5 de marzo, la Secretaría repudió los hechos y digamos, y pidió que se tomen medidas para evitar que eso vuelva a pasar. Sí manifestaron preocupación, de acuerdo, en relación, digamos, con el uso abusivo de la fuerza. Sí, eso sucedió.